provecho para nuestra vida. Pero hoy estamos celebrando la Semana de la Biblia. Bendito sea Dios. Y hermanos, tenemos unos temas diferentes, ¿verdad? Aunque tenemos en la semana, ¿verdad? Durante los cultos normales, debido, hermanos, a que la palabra de Dios nos da la respuesta a todas las preguntas. Gloria al Señor. Vamos a estar en pie. Va a abrir su Biblia en el Salmo 119, versículo 33. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 119, versículo 33, con la ayuda del Señor. Después de la lectura, vamos a orar para pedir a Dios su bendición, hermanos, y que podamos tocar este tema tan relevante con la ayuda de Dios. ¿Sí lo tenemos todos? Dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y guardarélo hasta el fin. Una vez más: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y guardarélo hasta el fin. Oramos a Dios. Bendito Dios y buen Padre Celestial, delante de ti nos encontramos en esta noche, dándote gracias por la vida y la salud que nos concedes. Pero también nos es necesario e imprescindible pedirte, Señor, que derrames sobre nosotros tu Espíritu Santo, para poder meditar en tu palabra y poder también, Señor, ser dirigidos por tu presencia maravillosa. Ayúdanos, Señor, a considerar este y todos los temas que trascienden para vida eterna. Sabiendo que vas a hablar, Señor, nos abandonamos en tus manos, desde el más pequeño al mayor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ocupe su lugar, hermano, con la ayuda bendita de Dios. Cristo vive para siempre. Como ya habíamos hecho notar desde la Escuela Bíblica de Vacaciones, la ciencia y la sabiduría de Dios. Gloria al Señor. Que el mundo cree que el cristianismo es ignorante. Sí, el mundo piensa que tiene todas las respuestas. Sabe, el apóstol San Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado de la falsamente llamada ciencia. Fíjense, está falsamente. ¿Por qué? Porque si bien el método científico, ¿verdad?, es muy claro que algo, para que pueda ser tal un hecho, tiene que ser demostrable, se tiene que reproducir en un laboratorio, ¿verdad? Y entonces se da por hecho que es un asunto científico, es ley. Si nosotros sembramos un tomate, ¿para qué? Eso es ciencia. ¿Por qué? Porque está demostrado. Aquí y del otro lado del mundo, un tomate va a dar tomates. Eso viene siendo ciencia. Pero si hay algo que no se puede demostrar, entonces ¿cómo le pueden llamar ciencia si no lo pueden demostrar? Ellos le llaman teorías. Bueno, pero una teoría no es algo que está demostrado, simplemente es una idea. Estamos decididos, aquí vamos bien. Es una idea. Pero entonces, ¿por qué nos están diciendo desde la escuela, ¿verdad?, que la existencia de los dinosaurios? También Hollywood, las películas documentales también se han hecho, ¿verdad?, sobre el tema, y todos han observado que así es. Incluso
a los cristianos. Tratan de compaginar la era de los dinosaurios con algunas porciones bíblicas. Pero bueno, hermanos, se pudiera hacer eso, pero al final de cuentas la Biblia no lo dice. ¿Sí me explico? Algunos piensan, bueno, es que sí existieron los dinosaurios, pero como no cambian el arca de Noé, entonces se quedaron y por eso se extinguieron. Pudiera ser, pero la Biblia no nos da ningún indicio de que algún animal se haya quedado, ¿verdad? No nos dice, y entraron de dos en dos reptiles y aves y mamíferos según su especie, excepto los dragones que no cayeron. No dice así. Dijo de todo animal y ser viviente. Entonces queda descartada la idea de que los dinosaurios se extinguieron porque no cambian el arca o no entraban al arca de Noé. Y pudiéramos decir, bueno, es que no fue ahí, fue antes, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Ahí existieron los dinosaurios y vino un meteorito y destruyó todo, y entonces se volvió a crear una tierra. Bueno, esa es otra idea, pero ¿cómo lo demuestra? ¿Qué versículo de la Biblia lo respalda? No hay versículo bíblico que respalde esa idea, hermano. ¿Sí? Son cosas que algunos cristianos dicen, algunos movimientos cristianos con Biblia en mano lo afirman, pero no lo pueden probar. Sigue siendo una teoría. Sí, sigue siendo una teoría en realidad. Ahora, déjenme decir antes de que avanzar el tema, que exista o no nos hace ningún daño, es decir, no afecta al plan de salvación que Dios tiene para la humanidad. Pueden existir, como no pueden existir, no hay problema, hermanos. De todas maneras, Cristo vive y ama a la humanidad. Amén. O sea, el plan de Dios no se perturba, el plan de Dios no se ensucia y hace falta que ellos existan, ¿verdad? O que no existan, no hay ningún problema. Lo que vamos a ver es primeramente el argumento científico y después si hay algún indicio en la Biblia que nos lo pueda comprobar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta hora? Lo que nos queda de la hora, ¿verdad? Lo que vamos a considerar, hermanos, porque en realidad, si queremos buscar, como pudiéramos llevar muchas horas, ¿verdad?, dilucidando esa situación. La pregunta es, ¿existieron los dinosaurios? ¿Usted qué dice? Vamos a la primera diapositiva. Vamos a ver tema, debate. Bueno, tenemos unas imágenes de donde la ciencia, ¿verdad?, se ha basado para articular el origen de la teoría de la evolución, ¿verdad?, que nació, hermanos, con el libro de Charles Darwin titulado El origen de las especies. Se publicó el 24 de noviembre de 1859, considerado uno de los trabajos precursores de la literatura científica y el fundamento de la teoría de la biología evolutiva. Yo creo que todos sabemos, de alguna manera nos lo dijeron en la escuela, que un día Darwin se dio cuenta, quién sabe cómo, pero se dio cuenta que muchas especies animales se parecen. Y mientras viajaba por islas y lugares desérticos, empezó a comparar las especies de animales, y entonces él empezó a jugar con una idea, ¿verdad?, de que el hombre no apareció así, sino que tuvo que evolucionar. La idea completa nace a partir, ¿verdad?, de que una pequeña célula, de quién sabe dónde llegó, y empezó a formarse, ¿verdad?, un reptil.
Después de los reptiles que estaban en el agua, evolucionaron hasta la tierra seca. Y después estos pasaron, obviamente, millones de años, ¿verdad? Se convirtieron, algunos les salieron alas, ¿verdad? Y otros fundaron o llenaron la tierra. Quiero también señalar que Charles Darwin fue un hijo de pastor. Nada más que él nunca entregó su vida a Cristo, ¿verdad? Él no fue un rebelde a la voz de Dios. Y pues uno de sus trabajos precisamente fue divulgar esta teoría de la evolución de las especies, derivando también con ello la idea, ¿verdad?, de que haya existido Adán y Eva. Sí, lo que dice la Biblia, lo que la palabra de Dios afirma. Y de esta manera los científicos encontraron una manera, una forma de contestar a esta pregunta. ¿De dónde viene la vida? ¿Por qué estamos aquí? Hermanos, para nosotros nos es suficiente, porque la Biblia nos muestra todo lo que necesitamos. Nos da un camino, una verdad, y nos muestra la vida. Y todo está en Jesús de Nazaret. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bendito sea Dios. Y eso es suficiente. Si la Biblia dice tú, Adán y Eva fueron creados así, pues es que así fue. Que los animales, hermanos, simplemente brotaron de la tierra, según su especie, macho y hembra, salieron de la tierra. Y de repente las aves de los cielos llenaron el espacio. Nosotros creemos que así sucedió, porque Dios tiene poder. Tiene poder, hermano. Simplemente abre sus manos, dice, les das de comer, hablando a todos los animales. Abre su mano, ellos comen y se sacian, dice, ¿verdad?, en uno de los años. Entonces Dios tiene poder para sustentar el universo entero. ¿Sí? La vida en este planeta tiene poder el Señor, hermanos, porque no podemos decir que venimos de un caos, es decir, del famoso Big Bang, aquí de la gran explosión que un día se hizo y salió la tierra. Del caos no produce orden. ¿Sí? El caos produce más caos, desorden. Solamente hay un Dios, y es un Dios de orden, si se acuerdan ustedes, ¿verdad? Todo el pero hace todo decentemente y con orden, porque tenemos un Dios de orden. Y Él, hermanos, crea todas las cosas. Ahora, la palabra dinosaurio obviamente no se encuentra en la Biblia, porque esta palabra es prácticamente reciente. La palabra dinosaurio fue propuesta en 1841 por el anatomista inglés Sir Richard Owen, a partir de las palabras griegas deinos, que significa terrible, y sauro, que significa lagarto. Lagarto terrible, lagarto monstruoso. Esa fue la idea de 1841. ¿Sí? Dinosaurio, lagarto descomunal, ¿verdad? Un lagarto enorme, ellos hablaban de eso. Bien, a nosotros se nos enseñó que la época de los dinosaurios, pero tenemos aquí abajo, fue quizá en la era precámbrica, fue de los microorganismos, la era paleozoica, ¿verdad? Fue de los peces, los invertebrados y los anfibios. Se nos dijo que después venía la era mesozoica, que venían las aves y los reptiles, o reptiles y aves,
y hasta la xenozoica, ¿verdad?, que apareció el ser humano y los momios. Así se nos enseña la escuela. Bueno, el Señor nos enseña en su palabra que tomó 6 días hacer la tierra. Ahora, quiero aclarar, cuando dice 6 días, hermanos, no necesariamente tienen que ser días de 24 horas. Cuando habla de días, ¿verdad?, el libro de Génesis, es porque antes del Génesis no existe el tiempo. El tiempo empezó a existir a partir de Génesis 1:1. Gloria a Dios. Porque antes, ¿qué hay entonces antes de Génesis 1:1? Eternidad. Y la eternidad no se puede medir, no se puede contar. Por eso es que eterna. Gloria a Dios. Después de que venga Cristo, después del milenio y después del juicio del gran trono blanco, empieza otro periodo también conocido como eternidad. Entonces solamente vamos a poder medir desde que fue la creación hasta que sea el juicio del gran trono blanco. Antes de eso y después de eso existe la eternidad. La eternidad no tiene tiempo. La eternidad, la misma palabra lo dice, es para siempre. ¿Cómo se llama Dios, hermano? Eso nos revela la palabra. Nos revela la palabra. Ahora, ¿por qué decimos que no necesariamente los días de la creación son de 24 horas? Porque el apóstol Pedro, ahí sí nos dice, ¿verdad?, que para el Señor 1000 años pueden ser un día. ¿Se ha leído esa porción? Entonces, ahí sí nos da un indicio la Biblia en que pueden ser 1000 años equivalentes a un solo día, ¿verdad? Porque, insisto, Dios no tiene tiempo. Dios se mueve en otra dimensión diferente a la nuestra. Nuestra dimensión, escuchen, hermano, es lineal. Tiene un principio y un fin. Dios no se mueve ahí. Dios es eterno. Es el alfa y el omega, el primero y el último. Gloria a Dios. Fíjese, hermano, todo esto nos lo revela la palabra bendita de Dios. Y insisto, es un tema muy profundo. Ahora, a nosotros se nos han dicho que a partir de estos fósiles encontrados en los estratos de la tierra, porque se nos mencionó que hay estratos en la tierra que se han formado a través del tiempo, el polvo, los movimientos tectónicos, los volcanes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora, efectivamente, hermanos, esto vamos a tocar en otro tema, en el tema de Adán, de la generación adámica, si es que existió. Efectivamente, la tierra se mueve, la tierra está hecha de placas tectónicas, y esto no lo dice solamente la ciencia, lo dice la palabra de Dios. ¿Saben? La palabra de Dios afirma que el centro de la tierra es fuego, y esto la ciencia lo descubrió muchos años después, y la palabra de Dios ya lo afirmaba. El centro de la tierra es fuego, hermanos. Dando la gloria al Señor. Y si hay movimientos tectónicos, sí, cierto, algún día todo esto fue un solo continente, efectivamente, se empezaron a dividir. De ahí vino, hermanos, el nacimiento o el surgimiento de las razas humanas, ¿verdad? Pero vino a partir también de los hijos o los descendientes de Noé. Fíjense, hermano. Sí, pero ellos afirman que pues provenimos del mono y que algunos se quedaron en América, otros pasaron por el estrecho de Bering, llegaron a Europa. Usted conoce la historia, ¿verdad? Porque nos lo enseñaron en la escuela y nos lo machacaron y nos lo impusieron, ¿verdad? Nos lo impusieron. Pero
Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Concuerda con esto la Escritura. Antes de ir a la Biblia, encontré un libro de un científico que critica la teoría de la evolución. Por favor, la siguiente diapositiva. Si se deben sabernos de imagen, ¿qué cree que sea esa imagen? Díganos primero que se venga a la mente. ¿Qué cree que sea esa imagen? Un rinoceronte, alguien más. Pues un dinosaurio, un monstruo grandote, qué sé yo. Bueno, ¿qué creen, hermanos? Lo que usted ve en estas líneas no es un dinosaurio, sino la reconstrucción de un artista gráfico llamado C.M. Oseben, que ha creado a partir del cráneo de un hipopótamo actual, escuche bien, a partir del cráneo de un hipopótamo actual normal. ¿Cuántos son estos hipopótamos? Bueno, a partir del cráneo de un hipopótamo normal actual, pero dice con las premisas que se aplican cuando se reconstruyen los dinosaurios, y el resultado es este. Pregunto, hermanos, ¿esto parece un hipopótamo? No. Este artista lo que hizo, aplicando los mismos principios que los científicos hacen cuando encuentran los supuestos restos del dinosaurio que usted busca, yo no me sé los nombres, ¿verdad? Pero ya hasta nombres tienen, ¿verdad? Tienen muchos variados nombres y dicen, es que este cráneo es de un dinosaurio Rex. ¿Y quién le dijo? No, porque así había escrito la comprensión, dice. Este artista utilizó esos mismos medios a partir del cráneo del hipopótamo y salió esto. Y nada, no se le parece ni tantito, ¿verdad? Ahora, aparte de este dibujo, hizo otros dibujos más. Santo Dios mío, eso parecen de Hollywood, de alguna película de rara, de animales hasta de otro planeta. Pero ¿qué creen? Estos que vemos aquí son imágenes o a partir de los restos de un elefante. Yo creo que el elefante está por los colmillos, ¿verdad? Creo que es el que más se me parece. Los restos de un elefante, una cebra y un rinoceronte. ¿Sí? Un elefante, una cebra, de arriba y el rinoceronte de abajo, aplicando los mismos principios que se hicieron para reconstruir a los dinosaurios, y salió esto. ¿Quién nos dice entonces en realidad cómo eran los dinosaurios? Algo está pasando. ¿La ciencia es ciencia o nos está vendiendo espejitos? Sí. Porque cuando llegaron los españoles a América, ¿verdad? Y le quitaron el oro a todos, vendiéndole qué? Espejitos. Nos están vendiendo espejitos. ¿De dónde sacaron esos animales? No hay una foto, no hay un video, no hay nada que sustente. Dice, bueno, es que aquí están los cráneos, aquí están los huesos. Los subimos y sale esto. ¿Y qué tal si era otro animal? Obviamente grande, pero no meramente un dinosaurio. A esto voy, hermano. Espero que todos empecemos a andar nuestra materia y tenemos acá arriba, ¿verdad?
En la Biblia no vamos a encontrar los dinosaurios así como nos han enseñado. ¿Saben por qué? Porque así como nos dijeron, son solamente producto de la imaginación del ser humano y quieren hacer a un lado la teoría o la idea o el plan de que fue Dios el creador de toda la humanidad y de todo lo que existe. ¿Cuántos creen que Dios es el creador? Sí, Dios es el creador. Si hubiese necesidad de estos animales, Dios los hubiese creado. Ahora, cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar que sí hubo animales grandes. Obviamente, en la Biblia no se llaman dinosaurios. Ahora su Biblia en Génesis 1:21 y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora sí, vamos a ir a la Biblia, hermanos. La palabra bendita de Dios. Génesis 1:21, ¿todos lo tienen? ¿Qué dice Génesis 1:21? Y crió Dios las grandes ballenas y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno, gloria a Dios. Todo lo que Dios creó era bueno. Ahora, atención, hermanos, la palabra que se traduce como ballena no es ballena. O sea, la palabra ballena fue un esfuerzo para traducirlo al español o al castellano. Reina Valera, ¿verdad?, hizo la traducción al castellano. Dijeron, vamos a ponerle ballena, pero ¿cuál es la palabra en hebreo que está en lugar de ballena? La palabra es tanín. Y tanín significa animales marinos grandes o monstruos marinos. Fíjense, entonces cambia la idea, dice, y crió Dios los grandes monstruos marinos y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su genio, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Gloria a Dios. Ahora, todas las culturas, hermanos, de Europa, la gran mayoría, tienen registros, ¿verdad? Sobre todo esas culturas que se iban a la mar. Incluso hay mapas. Cuando empezó la cartografía, o el asunto de los mapas, las personas ponían monstruos marinos dentro de los lugares donde supuestamente los habían visto. ¿Sí? Algo así como está aquí, parecido a un qué, a una serpiente, ¿verdad? Más o menos. Obviamente una serpiente enorme, ¿verdad? Es como un año, ¿verdad? Algo así como un pez, pero con unas fauces, ¿verdad? Enormes también. Algunos aquí me faltó, algunos son como tipo calamar, pero son calamares, ¿verdad? Que son comunales, enormes. Hubo un tiempo en la tierra donde existieron animales de grandes proporciones, hermanos, tanto animales marinos como terrestres y aves. Ahora, no les estamos llamando dinosaurios porque no sabíamos qué eran. Decir dinosaurio es decir que era qué. ¿Qué significa la palabra dinosaurio? Un lagarto terrible, danos terrible, salvos lagarto. Decir que era un dinosaurio, estamos afirmando que era un lagarto enorme, pero no eran dinosaurios, eran animales grandes, descomunales, hermanos, que la Biblia les llama tanín.
creó Dios los monstruos marinos y creó Dios animales que andaban en la tierra y otros que volaban, que eran enormes. ¿Saben por qué también era posible todo esto? Porque en un principio, hermanos, todavía no se desarrollaba el ciclo del agua. El ciclo del agua vino a partir del diluvio. Antes del diluvio, la tierra era como una especie de invernadero. Hermanos, Dios creó una especie de invernadero para que todo lo que quedara ahí, todo lo que se sembrara, todo crecía. Por eso fue que el huerto de Edén tenía toda especie de plantas, de frutas, de árboles, porque crecían enormes, ¿verdad? Como en el tiempo de Canaán, que se decía que la tierra que fluye leche y miel, los espías trajeron, entre 2 espías trajeron racimos de uvas. ¿Se imagina el tamaño de esas uvas? ¿Dónde existía esto? En Canaán. Entonces se cree, hermano, que efectivamente hubo un momento en la tierra donde todo era de proporciones enormes, porque las condiciones atmosféricas de la tierra lo permitían. De hecho, Adán y Eva, hermanos, el plan original es de que no iban a morir, iban a vivir para siempre. ¿Sí? Ellos no iban a morir. Pero al caer el pecado, vino la muerte, fue por un hombre, es decir, por Adán. Y vino la enfermedad, el deterioro del cuerpo. ¿Sí? Y ahí viene que algunos hombres fueron longevos, un poquito más de 900 años alcanzaron, otros menos. Y así como avanza la historia, así va deteriorándose la edad promedio del ser humano. A llegar hasta nuestros días, que cuando dice la palabra que los más rusos son de 80 años, pero con todo, trabajan, con muchos problemas, con muchas enfermedades. Sí. Adán y Eva no bebían Coca-Cola ni productos envasados, frijoles refritos, carnitas. Bueno, si seguimos la lista, una tremenda lista. Por eso la gente vivía muchos años. Y los animales también vivían muchos años y crecían, pero queda gusto, ¿eh? Por eso le llaman monstruo. O sea, la palabra monstruo no se dice que era feo, no. Le llaman monstruo porque era enorme. ¿Sí me explico, hermano? Cuando decimos monstruo marino, pues, algo así como que se de ojos. No. Cuando dice canín, monstruo marino, quiere decir que eran de proporciones gigantescas, ¿verdad? Que son animales, una cosa así grandota. Bueno, hoy vamos a seguir avanzando, ¿no? Esto está maravilloso. Hay 2 que sí nos dicen cómo se llaman. Y si la Biblia dice que así se llaman, pues así se llaman, hermano. Gloria a Dios. ¿A quién me refiero? Número 1, al más famoso, el Leviatán. El Leviatán nos lo describe la Biblia como si fuese, algunos piensan que era un tipo cocodrilo, porque era escamoso, su piel era dura. Dice que era cazado con un arpón y que nadie podía cazarlo. El único que puede atrapar al Leviatán es Dios. Entonces, se entiende por eso que estoy diciendo, que hubo un tiempo donde la gente quiso cazar a este animal, pero no pudieron. Sí, ahorita vamos a ver el versículo, vamos a ver cuáles versículos son. No pudieron cazar, se dieron cuenta que el único que podía hacerlo era Dios, porque Dios, cuando los creó en Génesis 1:21, dijo Dios que era ¿qué? Bueno.
su ubicación está dentro de Génesis antes del Éxodo, ¿verdad? Fue un libro muy antiguo, ¿sí? Está basado, perdón, está puesto antes de los Salmos, pero es uno de los más antiguos que el libro de Job. Job 41, por favor, vamos a leer los versículos 1 y 2 con la ayuda del Señor. Cristo vive. Si lo tenemos, hermanos. Job 41, vamos a leer versículos 1 y 2. Dice así: ¿sacarás tú al Leviatán con el anzuelo o con la cuerda que echares en su lengua? Pondrás tu garfio en sus narices y horadarás las con espinas su quijada. Fíjense, hermanos, Dios le está preguntando a Job: ¿tú puedes hacer eso con el Leviatán? Es decir, que el Leviatán sí era un animal, ¿verdad? Que muchos intentaron cazarlo, pero no pudieron hacerlo, ¿verdad? Pero quieren ponerle un garfio en la nariz. Lo trataron de cazar como si fuese un pescado, ¿verdad? Con un anzuelo. Dice, echarles la cuerda en su lengua, como un tipo anzuelo para sacarlo, pero tampoco se pudo. Más adelante, por ejemplo, dice, hermano, lo siguiente, versículo 11, dice: ¿quién me ha anticipado para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Gloria a Dios. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Dios creó este descomunal animal, sí. No es creación del diablo, porque el diablo no crea. Atención, el diablo no es Dios, el diablo es un ser creado, pero él no puede crear. El único que crea es Jesucristo de Nazaret. La palabra de Dios. El Satanás no puede crear cosas. Porque hay unos que afirman, bueno, es que a lo mejor esto es el enemigo. No, el enemigo no puede crear nada. Se robó una tercera parte de los ángeles, los convenció, pero no creó nuevos ángeles, ¿no? Se tuvo que convencer a una tercera parte de los ángeles que ya había en el cielo, pero no crea. El creador es Dios. Pues, todo lo que hay abajo del cielo es Dios. ¿Sí? Tú puedes casarte, pero tú no lo puedes. Eres pequeño. Ahora, Salmo 104, versículo 25 y 26. Salmo 104, versículo 25 y 26. Gloria a Dios. El 24, 104, 25 y 26. Vamos a leer desde el 24. Fíjense cómo dice el versículo 24 del Salmo 104. ¿Se entiende? Cuán muchas son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Asimismo, esta gran mar y ancha de términos, en ella pescados sin número, animales pequeños y grandes, allí andan navíos, allí esté Leviatán que hiciste para que jugase en ella. Y luego el 27, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recoge, abres tu mano, hártanse de bien. Quiere decir que Dios sustenta a toda la creación, hermanos. Gloria al Señor. Jesús mismo lo dice: si los pajarillos que no siembran y no
y Dios les da de comer, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Vamos a dar gloria a Dios. Si a los pájaros Dios les da de comer, también a nosotros, hermano, Dios nos bendice, nos forma de beneficio, dice la palabra. Si a los animales Dios les da la mano, ellos recogen, comen, se hartan, se llenan. Cuanto más a su pueblo, hermano, a sus hijos. Tenemos a un Dios proveedor, un Dios que nos sustenta. La palabra Shaddai, la Jehová Shaddai, está relacionado con eso, que Dios nos sustenta, Dios se regala para nosotros, Dios nos da, porque Dios nos ama, Dios nos quiere, hermano. Bendito sea Dios para siempre. Si los animales lo hacen, animales pequeños y grandes, pequeños y grandes, no necesariamente cualquier tiranosaurio, pero eran animales grandes, ¿verdad? Fuertes también. ¿Cómo explicas el behemoth? Por favor, el behemoth, muchos piensan que es una especie de, ¿cómo se llama esto? Hipopótamo, gracias. Muchos creen que el behemoth es una especie de hipopótamo, pero tendría que ser un hipopótamo muy grande, más que los que están aquí en este zoológico, ¿verdad? Tendría que ser un hipopótamo enorme. Allá tenemos una figura, no sé si me alcanzan a notar, es más o menos como un hipopótamo, pero más enorme, con unos hocicos muy grandes, ¿verdad? Y unas proporciones que uno dice, Dios mío, ¿de dónde salió esto? De una película, no. La Biblia dice que en Job 40, por favor, vamos a Job, regresamos a Job, capítulo 40. Cristo vive. Job 40 nos dice los versículos 15 al 19, hermanos. Job 40, 15 al 19. ¿Sí lo tienen ustedes? Dice: ciertamente los montes producen hierba para él, está hablando del behemoth, y toda bestia del campo reposa allá. Echaráse debajo de las sombras, en lo oculto de las calles, y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, y los sauces del arroyo lo cercan. He aquí que él tomará el río sin inmutarse, y confiarse que el Jordán pasará por su boca. ¿Verdad? Entonces está describiendo un animal, ¿verdad?, enorme. Vamos a ver un poquito más atrás, el versículo 11, por favor, del 10 al 12. ¿Cuál es al 14? Del 10 al 13, por favor, nos faltó esa parte. 10 al 13 dice: he aquí ahora behemoth, al cual yo hice contigo, hierba come como buey, y he aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su fortaleza en el ombligo de su vientre. Su cola se mueve como un cedro, y los nervios de sus genitales entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Es la cabeza de los caminos de Dios. Él que lo hizo puede hacer que su cuchillo a él se acerque. Hasta ahí, hermano. Fíjense lo que nos está diciendo el libro de Job. Un animal enorme, fuerte, intimidante, ¿verdad? Este animal anda sobre la tierra, ¿sí?
gusta nadar, se mete al río, se mete al agua, pero por lo general está abajo de los árboles, se cubre. Todo nos describe bien. Ahora, también nos dice, es la cabeza de los caminos de Dios. Muchos interpretan esto de la siguiente manera: es el primer animal terrestre que Dios creó, el behemoth. Es la cabeza de los caminos de Dios. Y es el único también que puede matar, porque dice aquí, el que lo hizo puede hacer de su cuchillo a el cerraje. ¿Quién fue el que lo hizo? Dios. Es el único que puede domar este animal, el único que puede matarlo, porque Dios es el único que da vida y quita la vida. Damos la gloria al Señor. ¿Qué tal si en lugar de mamás, lo que hoy sabemos en los descubrimientos, ¿verdad?, paleontológicos, serían manadas de behemoths? Ahí se lo dejo al tren. Sueñen un ratito, piénsenlo. ¿Qué tal si en lugar de todos los animales que nos dijeron en la escuela y en las películas, en realidad son descendientes de esos animales que la Biblia sí menciona? Obviamente, al recrearlos, como no tienen un antecedente, pues les ponen la manera, la forma que sea. No sé si usted ha escuchado, hermano o hermana, que la ciencia quiere saber cómo era el rostro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí lo hemos escuchado eso? Y que lo han intentado a través de qué? De la computadora, a través de los rasgos de los judíos incluso. Toman en cuenta que no es un judío promedio y empiezan a poner ahí la imagen de lo que ellos creen que fue Jesús de Nazaret. Una vez leí creo que fue muy interesante, la vez no por poner, y mencionaba ese artículo y ponía la imagen de Jesús. No se parece, pero ni tantito. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice: hazte hermoseado más que todos los hijos de los hombres, la gracia se derramó sobre tus labios. Jesús es el más hermoso. Bendito sea Dios. Sí. Gloria a Cristo. Los artistas no han querido pintar. La ciencia quiere saber cómo era, pero no lo van a descubrir, hermano, porque los métodos fallan. Así también como quieren mostrarnos la imagen de esos animales y quizás en el afán de informar, de hacer ciencia, nos están dando bocetos que al final se alejan de la realidad. ¿Cómo era el behemoth? ¿Quién sabe? Era grande, comía hierba, le gustaba jugar en el río, se acostaba junto a los árboles. ¿Qué era? ¿Era como un mamut? ¿Era como un qué? Se lo va. Un hipopótamo, gracias, se va. ¿Qué era? No lo sé, pero dice la Biblia que Dios lo creó. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. O sea, yo creo en eso. ¿Cuál es la amén? Si yo creo. Ahora, hay un tercero. Nada más que este tercero está como que lo voy a mencionar porque también en las tradiciones judías sobre todo, lo mencionan. Este es un pájaro enorme. Muchos lo han comparado con
El que se quema, ¿cómo se llama? El ave fénix. Lo han comparado con el ave fénix, ¿verdad? Que renace de las cenizas y vuelve a volar. Bueno, esta ave, la tradición judía le llama cis. Aquí está bien. Cis. Es una especie de águila gigante. Cuando cis levanta sus alas hasta tapa el sol, imagínense qué tan gigante debe ser esta ave. Tiene patas traseras, una cola. Bueno, hermanos, más o menos así es la imaginación, ¿verdad? Lo que nos dicta, ¿no? Ahora, fíjense, el hebreo cis, que quiere decir hijo del nido, es un pájaro gigante de la mitología judía, del cual se dice puede bloquear el sol con sus alas. En la Biblia se mencionan dos porciones, nada más que aclaro, hermanos. Lo vamos a leer y lo vamos a encontrar en los versículos. Quise buscar otra versión donde lo mencionara y tampoco la encontré. Por eso lo dije al final, ¿verdad? Porque esta puede ser solamente tradición judía, ¿verdad? Puede ser solamente que algunos judíos conocen este tipo de animal. De hecho, se dice que también se utilizaba en los adornos de los templos y de los lugares importantes, ¿verdad? Se colocaba este animal como un adorno, ¿sí? Lo tenía como un adorno. Como en Babilonia, que había leones alados, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En Babilonia, los reyes paganos tenían leones con alas. Entonces, los judíos tenían el cis, un águila enorme, ¿verdad? Con esas características. ¿Qué versículos supuestamente lo contienen? Salmo 50, 11 y Salmo 80, 13 y 14. Primero leemos el Salmo 50, 11, por favor. Salmo 50, 11, si lo tenemos. Fíjense lo que dice aquí. Conozco todas las aves de los montes y en mi poder están las fieras del campo. Bueno, aquí no aparece la palabra así. Lo que encontré fue lo siguiente. Dice así: conozco todas las aves de los montes y el cis del campo me pertenece, ¿verdad? Insisto, no puedo afirmarlo porque no encontré qué versión lo tiene, o puede ser que lo interpreten del hebreo, no lo sé, pero según ellos, ahí dice esto, ¿verdad? Conozco todas las aves de los montes y el cis del campo me pertenece. Ahora vamos al Salmo 80, que también pasa lo mismo. Ahorita lo vamos a leer y no vamos a encontrar el nombre cis, como el de Yatán o el de Gemón, que sí aparece su nombre. Aquí no va a aparecer. Salmo 80, versículos 13 y 14, dice: estorbeona el puerto montés y pasiona la bestia del campo. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Bien, la parte donde supuestamente dice su nombre es donde dice los jabalíes del bosque la destruyen y el cis la devora. Obviamente aquí no lo encontramos, ¿verdad? Porque tal vez se basa en alguna otra línea, otra visión, que obviamente al buscarla no la encontramos, por eso no puedo decir, no lo podemos afirmar que lo diga, pero según las tradiciones, el cis nace sin que la madre le pone el huevo, por eso se le llama hijo del nido. Así como el Leviatán es el rey de los peces, el cis es el rey de los pájaros y es tan
tan grande como él, es decir, como el Leviatán. Cuando está posado en la tierra, su cabeza toca el cielo y sus alas son capaces de oscurecer el sol. Se dice que el Cis fue creado para proteger a los pájaros. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Creo que hasta ahí es el conocimiento que tengo de este animal. No sé si alguien ha escuchado del Cis. ¿Alguien ha escuchado del Cis? Pues yo tampoco. Ahorita estamos investigando y pero nos parece interesante porque como que hay un nombre en qué sentido. El Leviatán es el más grande de los peces, ¿verdad? De los monstruos marinos. El Behemoth es el más grande de los mamíferos. Y en este caso, el Cis vendría siendo el más grande de las aves. Así es eso, ¿verdad? Aunque insisto, habría que corroborar de dónde sale el nombre Cis y la historia, ¿verdad? Pero esto es tradición judía. Entonces, como viene de parte del pueblo, que es el pueblo de Dios, por eso lo tomó en cuenta. Si viniera esto en un libro apócrifo, si viniera esto en un libro de otra cultura, no tendría relevancia para nosotros, hermanos, ¿verdad? No tendría relevancia porque no está compaginado con lo que dice la palabra de Dios. Lo muestro como un ejemplo de lo que pudiera ser que también habría aves enormes, ¿verdad? Que obviamente también tuvieron que morir y también quedaron en los estratos de la tierra y ahí quedaron sus huesos, sus restos. El problema es cómo los juntamos y cómo eran, porque no tenemos un registro, no tenemos una foto, no tenemos un video. Entonces alguien tuvo que hacer un esfuerzo para unir los huesos y para decir que eran así. Tenían tantos dientes. Usted sabe que cuando una persona muere, el último registro para poder identificarla son los dientes, porque los dientes es el material más fuerte todavía que los huesos. Los huesos se pueden consumir, pero pueden quedar los dientes. Ahora, a través del diente se puede dar lugar a la identificación de una persona. ¿Cómo se puede hacer eso con animales? Se tiene que tener un registro de ellos para poder decir este corresponde a un animal carnívoro o corresponde a un animal herbívoro. Pero tal registro no existe. Entonces, de alguna manera tuvieron ellos que crear animales de todo tipo de orden, tanto marinos como terrestres, incluso aves, y todos se engloban en la palabra que dinosaurio. ¿Sí me explico? Ahora, independientemente de lo que hemos visto, la última, hay tres momentos clave en la Biblia donde el hombre convive con animales. Y en ninguno hay algo que nos sugiera que hay dinosaurios o hay enormes bestias. Número uno, Adán. La Biblia afirma que el Edén había un estado de gracia donde no había maldad, y no solamente el ser humano, sino incluso los animales no tenían maldad. Sí. El león se vaciaba y Adán lo acariciaba y no le daba consecuencia, porque no estaba la gracia de Dios ahí. Ahora, gloria a Dios, hermano. La Biblia dice que Adán le puso nombre a todos los animales. ¿Por qué no se le murió el dinosaurio? Dice que le puso nombre a todos los animales. Uno por uno, a los mamíferos, a los peces,
nunca menciona el pterodáctilo o no sé, cualquier otro dinosaurio, no lo menciona. Ahora, deberían de ser animales mansos en ese momento. O sea, si hubiese un tiranosaurio rex, también tendría que estar al lado del caballo, al lado del elefante, al lado de la oveja, porque en ese tiempo era un tiempo de ¿qué? De gracia. Y los animales no tenían maldad ni violencia, pero nosotros nos describe que entre más dientes, más violentos eran. Eran los animales carnívoros que gobernaban sobre la tierra. A eso se nos dijo. Entonces no cabían en el relato bíblico porque no tenían que ocupar toda esa cantidad de dientes o toda esa cantidad de maldad, porque en el Edén no había maldad. En el Edén había la gracia de Dios. Número 2. El arca. ¿Cómo le hizo Noé para traer? Hubo dos de cada especie, macho y hembra. Fue Dios, no fue Noé. Dios que hizo caer otra vez la gracia que había en el Edén, la hizo caer otra vez sobre los animales. Entonces no había problema de ponte usted que no quepa un tiranosaurio rex, pero uno más chiquito sí cabría. Y aparte iba a estar manso, porque todos los animales volvieron a entrar a un estado de gracia y no eran violentos, no asesinaban. Además, durante el estado del arca de Noé no se reprodujeron. ¿Quién los hizo abstemios? ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? No solamente Noé y la familia, los animales no copularon los animales. ¿Cómo le explico a un animal? Mira, al caballo, mira, te vamos a hacer el arca, no te haces a la yegua. Dios gobernó sobre la voluntad de todos los animales. Entonces no había pretexto que si bien algunos no cabían, había otros que sí cabían, ¿verdad? Entonces queda descartada también esa idea, ¿verdad? Esa teoría o esa forma de pensar de que no estamos dinosaurios porque no cabían en el arca o porque eran muy violentos. No, todos los animales eran mansos, hermano. Había una gracia de Dios sobre Dios los controlaba. Número 3. El milenio, la última imagen de atrás. Dice la palabra de Dios que un niño va a apacentar a una oveja y al león al mismo tiempo. Es decir, va a volver la gracia que se perdió en el Edén y la gracia momentánea que hubo en el arca va a regresar durante el milenio. Todos los animales van a convivir sin asesinarse el uno al otro, sin hacerse daño. No habrá maldad. Ahora, en ningún pasaje de Isaías, que es el que más habla del milenio, también Daniel habla del milenio, también Apocalipsis habla del milenio, en ningún libro o pasaje nos dice o nos sugiere que va a estar algún dinosaurio presente. ¿Sí me explico más? Porque no existen. O no existieron. Porque son restos de otro tipo de animales que Dios creó, pero que al final de cuentas nadie sabe cómo eran exactamente. Encontraron restos, sí, pero no saben cómo eran eso. Hace tanto tiempo los recrearon, pero se equivocaron en recrearlos, así como se equivocaron
al recrear el rostro de Jesús. La ciencia no es exacta, hermanos. Dios es perfecto. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios es perfecta. Dice, purificada 7 veces. Limpia, pura es mi palabra, dice la Escritura. Por ello, hermanos, estas cosas que para algunos son motivo de plantearse, de plantearse cosas, de polémica, otros la creen porque es palabra de Dios, ¿verdad? Es bien la Escritura. Al final de cuentas, dije en un principio, si existiera o no nos va a afectar en nuestro plan de salvación, porque Cristo viene por nosotros. Él es poderoso. Si creó en Leviatán, en Hegemonia, en su caso exista el CIS en algún lugar, pues Él tiene poder para hacer lo que le plazca. Él es Dios. Él es soberano. ¿Cuál es el amén? Se dice que incluso en los océanos, la gran mayoría de especies no se han descubierto. La ciencia sigue descubriendo nuevas especies en la profundidad de los océanos. Todavía no sabemos qué más hay acá, aquí en la Tierra. Y queremos mandar sondas a Marte para ver si hay agua. ¿Se dan cuenta? Es ridículo. Hay mucho que descubrir aquí en la Tierra. Y mucho de ello ya está escrito en la palabra bendita de Dios. Ya está ahí. Ya está en la palabra, nada más hay que leerla, hay que analizarla, hay que sentarnos, ¿verdad? Hay que estudiar la palabra bendita de Dios. Vamos a dar gracias a Dios, hermano, con eso terminamos. Damos gracias al Señor, que Dios nos ayude, de verdad, que Dios nos inspire, que Dios nos dé su gracia para poder seguir aprendiendo de su palabra. Oramos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Tú eres Dios eterno. Antes de que el mundo existiese, tú eres Dios, declaró Moisés. Bendito seas, tú ya estabas ahí en la eternidad y seguirás siendo Dios. Cuando todo esto pase, cuando toda esta humanidad se acabe, tú seguirás siendo Dios. Bendito sea tu nombre. Señor, creemos en ti, sabemos que tú eres real y que tu palabra es verdadera. Ayúdanos, Señor, a seguir aprendiendo, a seguir conociendo de tu palabra, a seguir descubriendo, Señor, todas estas verdades. Gracias por la más grande verdad que viniste a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido y que nos estás dando la oportunidad de una vida eterna y que algún día vamos a conocerte, Señor, así como nosotros, tú nos conoces. Algún día hemos de verte en toda tu gloria y en toda tu majestad. Guárdanos hasta ese día. Guarda tu pueblo en tu palabra, guárdalo en tu doctrina, Señor, y bendice a tu iglesia por amor de tu nombre. Muchas gracias por este momento de enseñanza. Ahora despídenos en paz, por amor de tu santo nombre, Señor. Mira que algunos habrán de ir por lugares oscuros, guárdalos de todo peligro y de todo mal. Y aún en su sueño de esta noche, tú los cuides, los guardes, los protejas, Señor. Que al estar distante el uno del otro, que la gracia salvadora de Cristo, el amor de Dios tu Padre y la comunión por el Espíritu de Dios sea sobre nosotros, desde ahora y por siempre.